Estamos en la paternidad de Dios y estamos en el mensaje 123 y estamos en un subtema que todavía no profundizamos acerca de los hijos que adoran al Padre. Pero en Juan capítulo 4 versículo 10, ahí vamos a estacionarnos en la palabra durante esta mañana. Y mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Voy a volver a leer. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, tomen asiento por favor. Quiero también aprovechar de agradecer a todos los hermanos que han estado durante estos días compartiendo la palabra del Señor. ¿Usted ha sido bendecido, edificado con la palabra? ¿Verdad que sí? Yo también he oído todas las predicaciones que mis hermanos, Dios los ha usado para predicar, y qué hermoso es poder oír la palabra del Señor en la boca de tantos hombres y mujeres que nos edifican. Espero que también me haya echado de menos, alguien aquí me haya echado de menos por lo menos. Quiero saludar también a los hermanos de Los Ángeles. Bendiciones, qué bueno que están. Ellos han viajado toda la noche para poder estar en este. Mire qué hermoso, han viajado toda la noche desde Los Ángeles, 500 kilómetros hasta aquí, para poder sentarse y oír la palabra del Señor y hoy día compartir con nosotros los bautismos. Así que agradezco su esfuerzo, porque su esfuerzo también nos enseña a nosotros. Ellos están cada domingo y me lo dicen así, ¿verdad, Romanet? Que me dicen todos los domingos están delante de la pantalla, porque ellos son hermanos que tenemos allá en Los Ángeles, y cuando yo digo míreme, ellos miran así la televisión, y cuando yo digo diga amén, dicen amén, y cuando digo levante la mano, levantan las manos. Entonces ellos participan de una forma muy especial, y una vez al mes, no habían podido venir este tiempo, pero una vez al mes ellos vienen y son parte de nuestros servicios aquí ya presencialmente, y para ellos yo sé que es una bendición estar acá, y para nosotros créanme que también es una bendición que estén acá con nosotros. ¿Está contento por eso, hermano? Qué hermoso, ¿verdad? Bendiciones. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Mire, esta palabra comienza hablando de lo que fue nuestro amado Señor, que en un momento de su caminar, Él establece una necesidad. Las necesidades no necesariamente son malas. Las necesidades no son malas, son buenas. Dígame a eso. La Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades y que Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades no son malas. Nuestras necesidades, mire, nuestras necesidades son necesarias. Necesarias para ver su gracia, su misericordia, su favor, su poder, todo. Nuestras necesidades vienen también como un elemento que glorifica al Señor. O sea, Dios es glorificado aún por medio de nuestras necesidades. Lo que nosotros a veces llamamos malo no necesariamente es malo, sino que debemos aprender a identificar las cosas que vivimos y ubicarlas en el contexto de nuestra vida. Pero no necesariamente una necesidad es algo malo, es algo bueno. Dios se glorifica por medio de nuestras necesidades, y a través de nuestras necesidades conocemos el amor, el favor de Dios, su poder, su misericordia. Conocemos tantas áreas. Mire que muchos de ustedes llegaron a Cristo por una necesidad. ¿Cómo vamos a decir que una necesidad es mala si me conectó con el Señor? Dígame a eso. ¿Cómo va a ser malo una necesidad si esa fue la llave que se usó para poder conectarme con el Señor? Que a veces nuestras necesidades lo que hacen es llevarnos a profundizar en oración. Porque a veces cuando estamos en algunas crisis, y a veces nos volvemos medio flojitos, ¿verdad? Para orar, para buscar al Señor. Y a veces una necesidad de nuestra vida es una forma de cómo conectarnos con el Señor. Y esa crisis, a veces vemos el amor del Señor, la gracia, la misericordia, el favor, todas esas cosas que sin esa crisis no podríamos conocer más profundamente a Dios muchas veces. Pregúntele a Job. Job dijo: ahora conozco que tú todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder.
Hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te voy a preguntar y usted me va a responder. Y todo lo que él en un momento fue una necesidad, lo llevó a conocer más profundamente a Dios. Entonces, cuando entendemos que nuestras necesidades no necesariamente son malas, sino que son necesarias, y podemos a través de esas necesidades conocer más profundamente a nuestro Dios. Y que esas necesidades, mire, el Padre ya las identificó. Lo que pasa es que nosotros a veces consideramos algo malo, algo de lo que Dios quiere hacer algo bueno. Ahora, lo que el Señor establece en esta palabra es que le era a Él, a nuestro Señor, le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué? Porque Samaria necesitaba de Cristo. Todos nosotros, de hecho, mire lo que el Señor manda a sus discípulos. Y cuando el Señor le dice, le manda la gran comisión y le dice: no se vayan a mover de Jerusalén, pero me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me vas a hacer testigo, parte en Jerusalén. Luego dice: vayan a Judea. Y luego dice: vayan a Samaria. Es como que el Señor los envía al mismo lugar donde Él ya fue. Y Él es el ejemplo de ir a Samaria. Y usted sí conoce, y yo sé que la mayoría, por eso no voy a profundizar, porque ya se nos ha enseñado y hemos hablado un par de veces en algunas predicaciones acerca de Samaria, lo que significaba para un judío ir a Samaria. El problema, de hecho la mujer aquí lo menciona: judíos y samaritanos no se tratan, no hay trato, no hay conexiones. Porque ellos decían que los samaritanos eran impuros por haberse mezclado con los gentiles. Entonces había una rivalidad, había un enojo. De hecho el Señor lo manifiesta en la parábola del buen samaritano, una parábola que venía de alguna forma a confrontar la vida de los judíos. Y el Señor de alguna forma intenta mostrarnos a través de esos pasajes cómo es la misericordia, cómo opera en el corazón. Pero esta palabra, cuando el Señor dice que le era necesario pasar de Samaria, era necesario pasar por Samaria, y que a nosotros también el Señor, a través de esa enseñanza de ser testigo en diferentes lugares, sin descartar Samaria. Samaria es el lugar donde usted no quiere pasar. Otra vez, Samaria en nuestros días representaría la gente a la cual nosotros no le quisiéramos predicar. Míreme, y todos nosotros tenemos una Samaria. Todos nosotros tenemos una Samaria, un lugar que nos es difícil ir por alguna razón, porque nos hirieron, nos lastimaron, nos despreciaron. Nos cuesta pasar por Samaria, pero la demanda del Señor también incluye Samaria, porque Samaria necesita del Cristo que nosotros portamos. Samaria necesita, pero claro, Samaria es un desafío a la obediencia. Samaria es el desafío de nosotros a lo que el Señor demanda de nuestra vida. Samaria es el lugar donde tú dices: yo quisiera que el mundo entero fuera salvo, pero menos ese sectorcito. Esas personas que nos dañaron, esas personas que nos trataron mal, esas personas que nos hirieron, esas personas que nos menospreciaron, esas personas que nos miraron en menos, esas personas que se vuelven nuestro Samaria en nuestro corazón. Pero el Señor dice: yo quiero que para ti sea una necesidad pasar por Samaria, porque Samaria necesita del Cristo que nosotros tenemos. Y es una demanda. Y la verdad es que Samaria está allí, ¿sabe para qué? Para medir nuestra obediencia. Samaria aparece geográficamente en nuestra vida para medir nuestra obediencia. Los lugares donde nosotros no queremos ir, porque es fácil ir a los lugares que nosotros queremos. O sea, de hecho, si usted tiene alguien en su vida que usted ama mucho y que de verdad es significativo para usted le es sencillo predicar el evangelio, ¿verdad? Usted le decía más amén a los otros predicadores, hermano. Yo escuché y ustedes decían más amén a los otros predicadores. Pero por eso la Biblia, cuando dice, míreme, ¿están mirándome? Dice: honra a tu padre. No dice: oh, a tu madre.
Dice: honra a tu padre y a tu madre. Porque si el Señor hiciera una demanda de honrar a uno u otro, para usted sería pero perfecto eso. Porque usted dice: bueno, mi mamá fue la que me crió, honrándola a ella todo está bien. Pero la Biblia, cuando pone el i, ese i en la escritura es un conector de igualación. Por eso la Biblia dice: hoy tendremos bautismos. Y dice que debemos bautizar. Mire lo que dijo el Señor: y bautizándolos en el nombre. Perdón, ¿en qué? No dice en los nombres, dice en el nombre. Pero note lo que dice: en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre hay un nombre, pero separado en tres, conectados por un i, no por una coma. Entonces, cuando la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, es como que establece. Hubiese dicho ya los padres está bien, pero el Señor establece un sentido de que para usted, porque a usted le es fácil honrar a aquella persona que le ha hecho bien, ¿verdad que sí? Otra vez, ¿le es fácil honrar a una persona que le hace bien? Claro que sí. Pero de pronto el Señor dice: quiero que honres a tu padre, que fue extraordinario papá, y también honrame a tu mamá. Y ahí la cosa se nos vuelve compleja, o al revés. Pero es la demanda del Señor. Todos tenemos una Samaria. Míreme, y nos es necesario y no pasar corriendo. No, porque sería re fácil pasar, ¿cierto? Esa palabra le es necesario es una palabra que hace una demanda sobre nosotros. Y todos nosotros tendremos una Samaria que necesita oír lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón y mide en nuestra vida la obediencia. Samaria viene a medir madurez. La Samaria delante de nosotros está midiendo si estamos o no estamos, si somos capaces de pasar por aquellos lugares que quizás nadie más quiere pasar. Y quizás la única oportunidad que tenga Samaria es usted y soy yo. Samaria necesita de alguien que tenga la capacidad de obedecer. Dios quiere bendecir a Samaria, pero necesita uno que esté dispuesto a obedecer, negarse a sí mismo y cumplir la palabra del Señor. Samaria, ¿ya tiene identificado su Samaria? Ay, algunos se ríen, saben. Tienen clarito geográficamente qué es Samaria para usted. Y Samaria necesita de Cristo. Samaria está perdida. Samaria no está adorando lo que quiere, está pensando lo que quiere, y necesita Samaria oír la voz de Dios a través de nosotros. Diga amén, diga gloria a Dios, diga algo, diga bueno, vamos a ir a Samaria a dar una vueltecita. Mándele un mensaje a Samaria. Dígale: Dios te ama, Samaria. Porque en Samaria, el único pecado de Samaria es que no conoce al Señor. Por eso ellos dicen: nuestros padres adoraban acá. Y mire lo que le dice el Señor: ustedes han adorado lo que no conocen. No saben, están desperfilados, están desorientados. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios amemos lo que Dios ama, y Dios ama a Samaria. Entonces, algunas de nuestras necesidades, míreme, algunas de nuestras necesidades son usadas por Dios para bendecir y alcanzar la vida de otros. Le es necesario pasar por Samaria. Eso también es una necesidad que Dios ocupa para bendecir y alcanzar la vida de otros. Díganme a eso. Vamos al punto número 2. Quiero solamente tocar 3 puntos importantes esta mañana y profundizarlos. Número 2, la Biblia dice que el Señor se sentó cansado del camino junto al pozo. Mírenme por favor, y quiero quitarles un poquito de peso en eso. El cansancio es normal. Dígame, diga. ¿El cansancio es? El cansancio, mire que yo vengo como alegre a predicarle, hermano. ¿El cansancio es qué? El cansancio es normal.
El cansancio es normal, pero no es limitante. O sea, el cansancio es natural, pero no puede condicionarme. El cansancio es parte de la naturaleza del hombre, pero eso no limita a hacer la voluntad de Dios. No puedo, míreme, no puedo ocupar el cansancio como una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, yo iría pero estoy cansado, yo haría eso pero estoy cansado. O a veces ocupamos el cansancio para tratar de excusarnos de no hacer lo que Dios demanda de nosotros. El cansancio es normal, pero el cansancio no es limitante para que no hagamos la voluntad del Señor. De hecho, le quiero mencionar un par de palabras para aquellos que están cansados. ¿Hay alguien cansado aquí? Nadie está cansado. Quizás este mensaje es para alguien de la red. ¿Hay alguien que aquí esté cansado? Santo Dios, se están saliendo. ¿Cansado de qué? Porque entonces hay que aprender a definir qué es el cansancio. Porque nos cansamos. ¿Por dónde se está drenando nuestra fuerza? ¿Cansado de qué? De servir al Señor, cansado de su vida. Hay gente que se cansa de sí mismo. Estoy cansado de mí. Está cansado del área matrimonial, está cansado de sus hijos, está cansado de su trabajo. ¿De qué está cansado? ¿Qué está drenando su vida? Llega un momento donde debemos pararnos, como dice la Escritura, en nuestras veredas y hacernos algunas preguntas. Aprender a preguntarnos cosas para definir por qué estoy cansado. ¿Qué es lo que trae cansancio a mi vida? ¿Por qué estoy de esta forma? Yo debería tener vitalidad. De hecho, qué hermoso Caleb, ¿verdad? Qué hermoso Caleb, caminando 40 años en un desierto, teniendo 85 años ya delante de un monte, y mira a Josué y le dice: Josué, esto es impresionante. Estoy parado en el mismo lugar que me paré hace más de 40 años, y tal eran mis fuerzas para la batalla hace 40 años, y tal son mis fuerzas ahora. Dame ese monte, que ese monte es mío. Cómo el Señor tiene la capacidad de reservar las fuerzas a un hombre que caminó 40 años en el desierto. Cómo Dios tiene la capacidad de poder reservar nuestras fuerzas para disfrutar lo que Él nos ha prometido. Reciba eso, que Dios guarda nuestras fuerzas para disfrutar y poseer lo que Él nos ha prometido. ¿Qué sentido tendría que Josué llegue con un bastón a aquel monte para ver el monte, pero no disfrutar de la promesa? ¿Qué sentido tiene que yo finalmente reciba algo y no lo pueda disfrutar? No sé si alguien me entiende lo que estoy hablando. ¿Qué sentido tiene que yo ahora me pare en lo que Dios me había prometido, pero no tenga la fuerza de disfrutarlo? O sea, cuando hay una promesa de Dios para mi vida, también el Señor tiene la capacidad de reservar mis fuerzas para poder disfrutar y poseer lo que Él me ha prometido. Y puedo ahora, con las mismas fuerzas, el Señor no podía adelantar los tiempos sobre Él. El Señor no podía violentar y sacarlo a Él del grupo para poseer. Toda la gente a su alrededor comenzó a morir. Toda la gente se cansó, murió, descansó y murió en el desierto. Pero el Señor le reservó la batería a Caleb. El Señor le guardó su energía. Su energía no fue drenada, no se cansó, sino que todavía él tenía lucidez en su cabeza. No estaba apuntando a otro monte. Se recordaba perfectamente del lugar que hace 40 años atrás él había visitado, y dijo: este monte lo puedo reconocer y tales son mis fuerzas para la batalla. O sea, el viejito dijo: yo este monte lo voy a pelear, pero lo voy a pelear para poseerlo. No voy a pelearlo para desgastarme. No voy a dar una pelea que voy a perder. Voy a pelear lo que el Señor ya me ha dado. Y el Señor reservó mis fuerzas para esta batalla. Por eso uno tiene que aprender a reconocer por dónde se está drenando nuestra fuerza. ¿Por qué estoy peleando? Mire, a veces peleamos batallas que Dios no nos mandó a pelear. Hay personas que están desgastando su fuerza con el enemigo equivocado.
Estás desgastando tu vida peleando con quien no deberías pelear. Estás peleando con tu esposo y con tu esposa, y eso desgasta tu vida y es una batalla infructuosa. Te estás dando combos a ti mismo. Estás peleando con tu propio cuerpo. Estás desenfocándote. Estás gastando energías en un enemigo que no existe. ¿Cómo voy a estar peleando, Alexis, con mi propio cuerpo? ¿Cómo voy a estar peleando con mi esposa? Y a veces el cansancio se origina de una pelea equivocada, porque no estamos centrándonos, no hemos madurado para no pelear con cosas y personas que no deberíamos pelear. Cuando nosotros sabemos quién es nuestro enemigo, nosotros dejamos de pelear con la gente. Dígame a eso. Entonces a veces peleamos con nosotros mismos, peleamos con los vecinos, peleamos y gastamos nuestras energías en batallas que no deberíamos dar. Lo dejamos ahí, ¿verdad? ¿Quieren más? Entonces, míreme por favor, lo importante de esto, si quieren que sigamos ahí, ya sé, hermano. Hay hermanos que me dicen: siga, pastor, siga, no se detenga con eso. Mire, la Biblia dice que el Señor dice que crecía en estatura. El primer crecimiento del Señor era, diga conmigo, estatura. Luego dice la Biblia que crecía en sabiduría, y luego crecía en gracia. Entonces, la primera dimensión del crecimiento es la estatura. Dígame amén. Usted me dice que siga ahí, usted no me dice ni amén. Ustedes que vienen de Los Ángeles, digan amén. ¿Crecía en qué? Entonces, la idea del Señor era mayor alcance. Crezco y tengo la posibilidad de ver mayores cosas. En la medida que tu estatura crece, la dimensión de tu visión tiene mayor alcance, ¿verdad? No es lo mismo que tengas este tamaño a que tengas este, porque la perspectiva de acuerdo a la estatura cambia. Cuando yo era pequeño todo lo veía grande. Yo veía a los líderes de aquel tiempo y los miraba hacia arriba. Hoy, en la medida que crecí, los considero pequeños, porque ellos no cambiaron de tamaño, yo crecí. Entonces el crecimiento te da una visión, una perspectiva diferente de las cosas. Cuando tú ves las cosas demasiado grandes, tal vez no es que las cosas sean demasiado grandes, es que tal vez yo soy demasiado pequeño. No sé si alguien lo puede recibir. Cuando la gente empieza a decir el gigante Goliat, está hablando no de que sea tan grande, sino que ellos se están viendo a sí mismos demasiado pequeños. Cuando los espías llegaron a la tierra prometida, ellos dijeron: a sus ojos nosotros éramos como langosta. No es que eran langostas, y no es que los hijos de Anac medían 500 metros. Es que ellos tenían una mentalidad muy pequeña, porque habían vivido 430 años de esclavos. Y cualquier enemigo que se levantara, cuando usted, a mí me pasó hace un tiempo atrás que iba a saludar a un niño y le dije y hice así con la mano. Inmediatamente el niño se asustó. Identifiqué que cualquier cosa que yo hiciera para aquel niño iba a ser como una amenaza. Es como aquellos perritos que han sido golpeados tantas veces que cuando usted los llama, basta con temor, avanzan con temor, porque han sido tan golpeados, tan heridos, que aunque uno los quiera llamar para acariciarlos, ellos los consideran una amenaza. Y cuando el pueblo de Israel durante tantos años vio el látigo, vio la esclavitud, vivió lo que es la opresión de Egipto sobre ellos, cualquier cosa para ellos sería grande, sería difícil, sería imposible. Cualquier problema no sabrían cómo responder a él, porque eran pequeños.
el Señor llamaba a Moisés al monte para que su perspectiva cambiara, para que su visión cambiara. Entonces hay un momento donde nosotros necesitamos crecer. La estatura te da mayor alcance. La estatura te da una perspectiva diferente. La estatura es el primer nivel del crecimiento del hombre. Necesitamos crecer. Vemos, mire cómo a veces la gente reacciona. Están en un problema, en algún conflicto matrimonial. ¿Alguien ha tenido un conflicto matrimonial alguna vez? No, dicen los hermanos. ¿Alguien ha tenido algún conflicto alguna vez? Ayúdenme. ¿Han tenido conflictos? Y cuando tú eres un enano para resolver las cosas, la única opción, nos vamos a separar, porque eres enano. Y ves todo ese conflicto, que simplemente que el pollo no le quedó bueno a la señora, o que hubo una diferencia pequeña. Pero mira cómo tú comienzas a agrandar algo que era pequeño. Comenzaron con una situación pequeña, pero eso pequeño, que si uno lo ve de afuera, lo ve en el tiempo, uno dice esto no es nada. El problema es que era pequeño, pero tú eras más pequeño que eso. O sea, el problema te da la estatura. El problema que enfrentamos en realidad manifiesta la estatura que nosotros tenemos. Uy, santo Dios, se salió del alma, hermano. Se lo voy a volver a plantear. El problema que nosotros enfrentamos manifiesta la estatura que nosotros tenemos. El problema que usted y yo enfrentamos en la vida viene a darnos una rayita. Yo estoy midiendo a mi hijo, y mi hijo lo pongo en la muralla y le pongo allí una cosita, y él está cada día creciendo. Y el problema viene a hacer eso, a marcar una estatura. Cuando tú estás enfrentando un problema, de la manera como lo enfrentes es el tamaño que tú tienes. Cuando tú estás enfrentando problemas, hay personas que tienen un tamaño dado por Dios, que han crecido, que han enfrentado. Mire, yo lo escucho esto y lo veo. Déjeme hablarle del otro lado. Personas que están en una crisis, pero real, una cosa tremenda, enfrentando el cáncer de un hijo, enfrentando una cosa grave, terrible, que uno al pensarlo dice, yo no sé ni cómo darle un consejo. Pero la estatura que esa persona ha alcanzado por causa de Cristo le permite mirar eso, que para otros es imposible, es grande, pero la estatura está definiendo el tamaño de ese problema en la vida de él. Y dicen, no, pastor, esto lo vamos a resolver. Dios nos saca. No sé si usted puede entender que los hebreos, ese horno que para la gente era grande, para los hebreos no lo era. Y no lo era porque el crecimiento que ellos habían tenido era más grande que el horno que estaban enfrentando. Yo no sé si alguien lo puede recibir eso. El tamaño de la estatura de ellos era más grande que el horno que ellos mismos estaban enfrentando. Por eso cuando se pararon dijeron, no es, mire lo que le dicen al rey. Estaban enfrentando algo que era terrible, que era una de las muertes más trágicas. Estaban enfrentando una acusación terrible de no doblar su rodilla delante de una estatua, y ellos estaban allí. El horno estaba delante de ellos. El rey mismo viene a confrontarlos y a decirle, así que ustedes no se van a arrodillar delante de mi estatua. Bueno, sepan que si no se arrodillan, los voy a meter al horno de fuego. ¿Qué van a responder sobre eso? Y ellos miraron el horno hacia abajo y dijeron, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque esto es tan pequeño. No vamos a responder equivocadamente en cosas pequeñas. No sé si alguien lo puede recibir. Es tan pequeño que no voy a gastar mi tiempo peleando por cosas pequeñas, porque este horno no se compara a la fe que yo tengo de aquel que me puede librar. Reciba eso.
este horno es tan pequeño. El rey dijo, bueno, les voy a incrementar el fuego. Y el rey incrementó el fuego y dijo, pónganle más leña a la cosa. Y dice que lo calentaron 7 veces más de lo habitual y le echaron leña, tanto así que la gente que le estaba echando leña y aquellos que extendieron su mano fueron consumidos por el fuego. Pero aunque ellos incrementaron el fuego, ese incremento del fuego no fue un incremento al tamaño de su confianza. Ellos eran tan grandes en fe, tan grandes en confianza, eran tan grandes que ellos seguían viendo el horno de fuego como un fósforo encendido. No es necesario que respondamos sobre este asunto. Mire lo que dicen: nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Así que nos da exactamente lo mismo cuántas veces calienten este horno, porque no estamos dispuestos a pelear por cosas pequeñas. No sé si alguien logra entender lo que estoy hablando, porque el tamaño del problema viene a definir el tamaño que nosotros tenemos. Y por eso hay algunos de ustedes que no están aquí, están viéndonos por televisión, que a veces en pequeñas peleas asumen tremendas crisis, porque eso simplemente manifiesta nuestro enanismo, que todo para nosotros es grande, que lo que enfrentas es más grande que la fe que tienes, y empiezas a reclamar: ¿y dónde está Dios? Mire, ese era el tamaño de los israelitas. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué siempre? Y todo era una reclamadera, dirían mis hermanos venezolanos y colombianos. Todo una reclamadera. ¿Por qué? Porque todo era más grande que ellos. Pero el problema simplemente viene a manifestar el tamaño mío. Y si yo comienzo a crecer, no importa qué problema esté enfrentando, nunca un problema significará una crisis en mi vida. Por eso aquellos hombres, se me acabó el tiempo, amados, y todavía voy en el segundo, y esto es bueno lo que Dios tiene hoy día. Ustedes no saben con lo que nos vamos a encontrar en unos minutos más en los próximos servicios. Les recomiendo que lo vean. Vamos a ver la multiplicación de aquellas cosas que Dios quiere hacer. Pero vamos a ver la multiplicación. Es que necesito que usted escuche el próximo mensaje. Él tiene que, no hay problema, váyase, pero escúchelo. Entonces déjenme cerrar con esto. ¿Ha recibido algo de Dios esta mañana? Déjenme cerrar con esto. Todos aquellos le decían gigantes, arrancaban, pero David nunca le llamó gigante, sino que el Señor dijo a través de David, porque Dios habló a través de David: ¿quién es ese circunciso? ¿Quién es ese? Yo no le voy a llamar gigante a algo tan pequeño. Estaba escondido Saúl por lo que Goliat significaba para él. Y mire lo que Saúl compara a David y le dice: no podrás tú con él, porque él es un hombre de guerra desde su juventud. Porque a veces el problema que tú enfrentas, tú le das una autoridad que no tiene, tú asumes cosas que no son, porque a Saúl no le llegó el currículum de Goliat. Lo más probable es que era primera vez que Saúl veía a Goliat, pero él le dio una autoridad sobre sí mismo, la cual no tenía. Pero el miedo, el temor comienzan a jugarnos en contra, y comienzas tú a darle una autoridad al enemigo que no la tiene, y lo comienzas a ver tan grande, y comienzas a ver tus opciones tan pocas,
Y por eso la voz de Saúl representaba a todo un pueblo. No podrás ir tú, porque él es un hombre de guerra de su juventud, es un gigante, es grande. Mira su lanza, mira su escudo, y tú eres solamente un muchacho. ¿Cómo vas a ir tú? Y entonces ahí David dice: no se vaya a equivocar, usted me está midiendo mal. Porque la gente nos mide mal. La gente te mira y dice: pero si solamente es una persona, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué va a hacer? Es solamente un niño, es solo un hombre. La gente decía: hieran al pastor, las ovejas serán dispersas. Se acaba el problema, lo matamos, se acabó el problema. Pero lo mataron y todo eso comenzó a crecer. Porque la gente nos mide mal. La gente te ve y dice: bueno, es un hermanito de la iglesia. No saben lo que Dios puede hacer con un hombre que le crea al Señor, con una mujer que confía en Dios. La gente comienza a medirnos mal. La gente: tú eres un muchacho, dijo, tú no puedes ir. No puedo ir. Me está midiendo, está viendo lo que ve por fuera. Pero hemos aprendido que un hombre de Dios no se mide por fuera, se mide por dentro. Hay tanto depósito de Dios al interior de nosotros que usted me ve por fuera, usted no ve nada. Usted ve un hombre, un joven hombre, un flaco hombre. Dígame, por favor. Me estoy esforzando. Pero lo que llevo por dentro es más grande que lo que la gente ve por fuera. Usted ve y a veces una abuelita, pero esa abuelita lo que lleva por dentro es tanto más grande que lo que la gente ve por fuera. La gente veía a esa ancianita llamada Ana en el templo todos los días, y llevaba, lloraba, y la Biblia dice que servía al Señor con oraciones y ayunos en el templo. Ella fue la primera mujer que abraza al Señor y que profetiza sobre Él. Nadie pensaba que ese muchacho que llevaba unos pancitos al campo de batalla podía enfrentar a lo que nadie pudo enfrentar, porque la gente vio lo que estaba delante de sus ojos. Pero él se enfrenta y le dice: no me vayas a juzgar mal. Mire lo que Dios ha hecho conmigo, le dijo. Le voy a decir un par de cosas. Venía el oso y se llevaba uno de mis corderitos, de los corderitos de mi padre, y yo salía detrás de él. Hermano, salir detrás de un oso, de salir detrás de un león, y si no la soltaba, me tiraba en contra de su quijada y se la sacaba, viva o muerta. Y ese hombre que está allí, que ha ofendido al escuadrón del Señor, que ha ofendido al pueblo de Dios, será como uno de ellos. No vayas a medirme mal. Y cuando Goliat lo mira, ¿sabe? Goliat también, porque todos menospreciaban al pobre David. Su papá, sus hermanos, el rey, y Goliat, todos. Se para el campo de batalla con su... Ahí está David. Y se para, ¿cierto? Con su morralcito, había ido al río a buscar unas piedrecitas. Se para, Goliat está al frente. Y Saúl le dice: ¿acaso soy perro yo para que vengas a mí con palos y piedras? Y es justamente lo que provocó David en el corazón de Goliat, lo posicionó en el lugar correcto. ¿Acaso soy perro? Mírenlo. Ahora ya él dice: ¿cómo me va a enfrentar así? ¿Acaso me va a enfrentar a mí con palos y piedras? Y es que todos veían de forma equivocada, porque todos medían por fuera. Pero el crecimiento de David era tan grande. Él había crecido escribiendo salmos, había crecido confiando en Dios, había crecido. Y para David no era un problema ese Goliat, porque ese Goliat venía a definir el tamaño de David. O sea, el tamaño de David
era mayor al tamaño de Goliat. Se estaba enfrentando Goliat a un gigante. No estaba enfrentándose David a un gigante. Goliat se topó con un gigante. No sé si ve cómo la historia cambió. No es David enfrentando al gigante, es Goliat enfrentando a un gigante. Porque Goliat solamente vino a manifestar el tamaño de David y que la gente no lo podía ver. Lo que estás enfrentando viene a manifestar tu tamaño. Ahora reciba eso. Lo que estás enfrentando viene a decirte dónde estás. Y Dios dice: tienes que crecer. Ahí nos quedamos, tienes que crecer. Reciba eso, por favor. Póngase en pie, hay una hermosa presencia de Dios. Tienes que crecer. No puede Dios sumar sabiduría si no hay un crecimiento. No puede el Señor sumar gracia si no hay sabiduría. Es la secuencia de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo acá. Lo que estás enfrentando solamente te está dando un tamaño. Viene a evidenciar nuestro verdadero tamaño. Pero no te sientas mal. No te sientas perdido. Decir: ay, pastor, eso todo siento que todo es más grande que yo. Exponte a la palabra. Esta palabra es luz. Esta palabra es luz. Y la Biblia dice que Dios da el crecimiento. No es tu afán. Ninguna persona puede añadir un codo a su estatura. Pero si te expones a la palabra, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Camina en Dios. Confía en Dios. Métete en los negocios de tu Padre. Porque la Biblia dice que el Señor lo dijo. Estaba con los sabios. Llegó María, llegó José. Le dijeron: nos tienes preocupado. Y él dice: los negocios de mi Padre me conviene estar. Y seguidamente dice: y Jesús crecía. Porque si estás en los negocios de tu Padre, si estás en los asuntos de Dios, Dios te hará crecer. Los asuntos de Dios provocan crecimiento en mi vida. No puedes estar peleando con las mismas cosas. No puedes estar mirando siempre las cosas hacia arriba como imposibles. Eso solamente manifiesta tu falta de crecimiento. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por su palabra. Ahora entiendo tantas cosas, porque eso hace la palabra, nos da luz. La palabra nos da luz. Vamos, levante sus manos, dígale: Señor, necesito crecer. Ya no quiero pelear con las mismas cosas otra vez. Vamos, levante su mano, dígale algo a Él. No espere que yo ore por usted. Ore usted, hable con Dios. Dígale: Señor, este problema evidencia que me falta tanto crecer. No debería mirar como estoy mirando. No debería hablar como estoy hablando. No debería oír como estoy oyendo. No debería percibir los asuntos así. Padre, hágame crecer. Vamos. Alguien tiene que esta mañana ser tocado, ser transformado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Aleluya. Una presencia de Dios hermosa, del Padre en medio de nosotros. Vamos, gracias Dios por su palabra. Gracias por su palabra. Gracias por su palabra. Vamos. Levante sus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Usted tiene el poder para hacernos crecer.
Señor, tal vez en medio de nosotros y aún a través de la señal hay personas que han sentido una confrontación a través de su palabra. Personas que están luchando con cosas tan pequeñas, pero a ellos les parece tan grande. Padre, ayúdanos a crecer en ti, para ver cómo usted ve las cosas, para darle el tamaño correcto a las cosas que enfrentamos. Señor, háganos crecer. Señor, háganos crecer. Háganos crecer en estatura, háganos crecer en sabiduría, háganos crecer en gracia. Padre, que podamos crecer para que podamos ver las cosas en el tamaño correcto. Que no peleemos, Señor, con aquellas cosas que son infructíferas. Que no peleemos con aquellas cosas, Señor, que no debemos pelear. Enséñanos a pelear las batallas correctas, Señor, a dar, Señor, dirección a nuestras batallas. Como el apóstol Pablo dijo: yo he peleado la buena batalla, no estoy peleando con gente. Señor, enséñenos a ser sabios para determinar con sabiduría nuestras batallas que debemos pelear, y no de gastarnos en aquellas cosas que usted nunca quiso que nosotros peleáramos. Padre, si hay alguien aquí, Señor, que tenga falta de sabiduría, su palabra dice: pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando. Y así pedimos, Señor. Pedimos en la dimensión de la fe, creyendo, Señor, que usted nos dará más, mucho más. Padre, lo necesitamos en este tiempo con mayor fuerza. Lo necesitamos sobre nuestra vida, lo necesitamos sobre nuestra familia, lo necesitamos sobre nuestra casa, lo necesitamos, Señor. Gracias, gracias por todo lo que usted nos da. Gracias, amado Señor, gracias, gracias. Quiero darle gracias por esta palabra que es sembrada sobre nuestro corazón, y que usted pueda sumar el entendimiento a nuestra vida. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Le damos gloria y honra a usted, porque usted se lo merece. Y sé que esta palabra es luz, y la luz hace retroceder toda tiniebla. Así lo creemos, así confiamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a honrar al Señor con nuestras manos. Gracias, Señor.